Vamos entonces a la clase de repaso, entonces, entre repaso y estudio también, además, sobre biomecánica articular, ¿ya? Entonces, importante, artrocinemática y osteocinemática, para agua general. Tengo estas dos pilares que, por un lado, la osteocinemática, entonces, habíamos dicho que son los movimientos en el espacio, ¿ya? Imagino que eso puede quedar claro más fácil, la flexión, la extensión, las diferentes formas en las que las articulaciones del cuerpo se encuentran en el espacio van a generar la osteocinemática, ¿vale? Y esta osteocinemática, ¿qué es lo que genera? Ángulos, ¿ya? Entonces, estos ángulos, por ejemplo, yo ahora puedo hablar de 90 grados de flexión de hombro, por ejemplo. Ahora estoy haciendo 80 grados de extensión, ¿ya? O estoy haciendo 180 grados de flexión de hombro, ¿ya? O puedo estar haciendo 80 grados de rotación externa, o puedo estar haciendo 80 grados de rotación interna, ¿ya? Entonces, eso estoy hablando osteocinemático, ¿ya? A eso estaríamos haciendo alusión. Y por otra parte, lo artrocinemático sería lo que está ocurriendo dentro de la articulación mientras se da estos osteocinemáticos. Entonces, cuando yo acabo de decir, mira, ahora estoy haciendo 80, 70 grados aproximadamente de extensión de hombro, en definitiva, o sea, de extensión de hombro o glenumeral, para ser más preciso, adentro, la cabeza del húmero está generando movimientos. ¿Ok? Entonces, estos movimientos que se encuentran dentro de la articulación y que se dan mientras están los movimientos osteocinemáticos es, por lo tanto, lo que vamos a estudiar principalmente ahora. ¿Ya? Desde ahí entonces, comentarles que el... Dame un segundo. Justo ahí vamos a aprovechar de arreglar el... Entonces, vamos a mencionar las diferentes leyes que sustentan la artrocinemática, y no sé si hablar de, o sea, son leyes que la sustentan dentro, ¿ya? Hay evidencia que dice que lo que dice esto en verdad no es tan así, o no sé si es para todas las articulaciones, harta evidencia que ha salido ahora, pero durante mucho tiempo, y ahora después con cuestionamientos, pero sí se da, pero no sabemos si en todas, la regla cóncavo-convexa. Y esto es clave, si usted entiende la regla cóncavo-convexa, y tienen en su imaginario las formas de los huesos, van a poder entender bien esta cosa, ¿ya? Entonces, ahora voy ocupando harto mi mano por si acaso para que vayamos analizando esto. Yo siempre voy a tener en la articulación dos huesos, ¿ya? Por lo tanto, bueno, hay algunas excepciones. La escápula torácica, la escápula no se articula con un hueso, sino que se articula con una fascia, no hay un hueso ahí. Entonces, hay algunas excepciones, pero las articulaciones, principalmente, las articulaciones, ver a ver si es que aparece algo. Las articulaciones, no aparece. Entonces, las articulaciones se van clasificando de acuerdo a su función, ¿cierto? De acuerdo a su estructura, ¿ya? Y tenemos las articulaciones en las que vamos a encontrar un elemento cóncavo y un elemento convexo, ¿ya? Cuando se mueve uno u otro, hay cosas que se diferencian, ¿ya? Lo convexo, por lo tanto, en la radiografía que aparece ahí, sería la cabeza los cóndilos del fémur, ¿ya? Eso sería lo que tiene de esta manera. Entonces, mi puño izquierdo va a estar representando lo convexo de este hueso, ¿ya? Entonces, ¿y qué sería lo cóncavo? Lo cóncavo sería las mesetas tibiales. Aquí la radiografía no se ve porque la radiografía analiza hueso. Acá hay una parte blanda que se llama unas mesetas tibiales y que aumenta un poco la profundidad. Entonces eso hace que en definitiva la tibia por la cara superior tenga una forma cóncava, ¿ya? Es decir, tengo un sacado centro. Entonces, acá tengo la cabeza del fémur y tengo las mesetas tibiales que tienen esta concavidad, ¿ya? Entonces, desde ahí voy a generar lo siguiente. Tengo esto convexo y tengo esto cóncavo. Entonces, por lo tanto, y esta es mi rodilla completa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo ahora
Si estoy de pie y hago una sentadilla, el fémur está bajando. Y fíjense lo que hace el fémur. La osteocinemática sería flexión de rodilla, pero la artrocinemática estaría generando esto. Cuando va bajando hacia la flexión de rodilla y se mueve el fémur, fíjense lo que pasa con el fémur. El fémur primero rueda hacia atrás y para aumentar más la flexión de rodilla hacia abajo, lo que hace es deslizar para adelante y de esa manera puedo bajar más. Ahora me voy a levantar, voy a hacer la acción de subir y quedar de pie. Entonces ahora lo que hace es, específicamente, ya está hacia adelante, rueda y se desliza hacia atrás y aumenta y logra hacer la extensión completa. Entonces, siempre, siempre, siempre que se mueva lo cóncavo, o sea, lo convexo, siempre que se mueva lo convexo va a deslizar, ¿ya? Para el lado contrario del movimiento osteocinemático, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, mi brazo está representando al fémur. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El movimiento osteocinemático de flexión hace que el fémur se vaya hacia atrás. Por lo tanto, rueda para el mismo lado que va a moverse, pero desliza hacia allá. Por ejemplo, la muñeca. Tenemos la primera fila del carpo, y la primera fila del carpo sería lo convexo, ¿ya? Entonces, mira, voy a dibujar acá. Déjame ver si puedo hacer la imagen. Voy a dibujar acá, por ejemplo, otro segmento para que lo puedan tener en consideración. Pero sabes que voy a mostrar una imagen. Denme un segundo. Muñeca. Entonces yo ahora lo que voy a mostrar, voy a compartir la pantalla nuevamente y les voy a mostrar una imagen que busqué en Google, la primera que pillemos vamos a analizar. Entonces, a ver una que está hacia arriba. Esta puede ser. Ya, voy a analizar esta imagen principalmente. Si se fijan, el 1 es el radio, el 2 es el cúbito, la imagen de la derecha acá en el cuadro superior derecho. El 1 es el radio y el 2 es el cúbito. Y estos 4 primeros huesos, que son los primeros huesos del carpo, ya van a ser los que constituyen lo convexo. Y esto, el ligamento, acá hay un espacio, en este espacio está el ligamento triangular. Entonces, el ligamento triangular más el radio son lo cóncavo, ¿ya? Entonces, el radio es cóncavo con el ligamento triangular y la primera fila del carpo es convexa. Por lo tanto, esto sería lo que nosotros tenemos que entender. Voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora la clase. Entonces, la primera fila del carpo hace esto. Fíjense bien lo que ocurre. El radio con el ligamento triangular es en definitiva, lo cóncavo, ¿ya? Como lo dijimos anteriormente. Entonces, en este caso, mi mano va a representar lo cóncavo. La primera fila del carpo va a ser, entonces, lo convexo. Entonces, así estamos, ¿cierto? Así, si nosotros miramos radio con el ligamento triangular y la primera fila del carpo. Cuando mi muñeca va hacia extensión, ¿ya? Cuando yo estoy haciendo esto, la primera fila del carpo, esos 3 huesitos, están rodando hacia arriba. Recuerden la regla. Cuando lo convexo se mueve, va a rodar en la misma dirección que el movimiento. Es decir, si mi muñeca va hacia arriba, ¿para dónde va a estar rodando la primera fila del carpo? Va a rodar hacia arriba, pero desliza para el lado contrario. ¿Y cuál sería el lado contrario? En este movimiento acá, si la muñeca se va hacia arriba, es decir, la primera fila del carpo está rodando, y luego va a deslizar hacia abajo, y cuando desliza hacia abajo, aumenta el rango articular. Fíjense acá en esta imagen en el video, en la pantalla. Yo en la medida que estoy haciendo extensión, yo le voy
a modo de ejemplo, la primera fila del carpo va rodando, va rodando, va rodando, ya está deslizando, y cada vez que desliza, en definitiva, es para aumentar el grado o rango osteocinemático. Es decir, si es que desliza hacia abajo, está deslizando para aumentar mayor amplitud de movimiento, ¿ya? Por lo tanto, la regla sería la siguiente. Cuando se mueve lo convexo sobre lo cóncavo, rueda lo convexo hacia la misma dirección que el movimiento osteocinemático, pero desliza contrario al movimiento osteocinemático, ¿ya? ¿Se entiende bien esta regla? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Hay alguna Profe, solamente, duda? Ah, cuénteme. solo para confirmar así, cuando lo convexo se mueve sobre o sea, perdón, cuando lo cóncavo se mueve sobre lo convexo, en este caso se rueda hacia el mismo, o sea, claro, la rotación se está dirigiendo hacia el mismo lugar donde se está llevando, pero se desliza en el sentido contrario, Claro, porque ¿cierto? diste en algo muy, muy importante como para hacer una diferencia. Lo cóncavo no puede rodar, porque es cóncavo. Ah, sí. Bueno, Se desliza. Va a morar, sí, pero sí desliza. Entonces, y ahí ocurre lo mismo. claro, Desliza para el lado, va a deslizar para el mismo lado. ya. Mira, Lo voy a anotar porque ahí tenía la duda. Ya, ejemplo. gracias, profe. Lo voy a explicar con ejemplo. A ver, mira. Déjame ver si es que aquí voy. Vale, necesito ver qué se ve de lo que estoy proyectando. Aquí. Entonces, voy a poner un poquito esto acá abajo. Voy a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un análisis artrocinemático, pero haciendo yo un ejercicio. Voy a poner esto acá. Tienen que verme las rodillas, ¿ya? Me dice si se ve bien la rodilla. Ya. ¿Se ven bien las rodillas, cierto? Ahí. Sí, profe, sí, Ya. se ve súper bien la realidad. Ya. Entonces, lo siguiente. Ya se ve bien. Ya, entonces, miren. Yo ahora estoy haciendo, miren, flexión de rodilla. Estoy haciendo un squat que se llama este ejercicio. Estoy haciendo flexión de rodilla. ¿Qué se está moviendo? ¿La tibia o el fémur? El fémur, El fémur sobre la tibia. Ahora, así es. ahora lo siguiente, si yo me siento y hago, y ahora estoy a hacer esto, flexión y extensión de rodilla, que es el mismo movimiento de flexión y extensión de rodilla que yo hago en el squat. Pero acá, ¿quién se está moviendo? La tibia, La tibia sobre el el fémur. fémur. Entonces, si yo cuando estoy haciendo un squat, se está moviendo el fémur es cóncavo o convexo. El fémur es convexo en ese Es caso. convexo. Entonces, ¿cuál sería la regla? Como el Eh, fémur es convexo, entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? El fémur ahora está rodando hacia atrás, ¿cierto? Al mismo lugar donde se está moviendo el fémur, por eso cuando se mueve lo convexo, se mueve en la misma dirección de donde se está moviendo, haciendo el movimiento cinemático, para allá. Entonces, rueda en la misma dirección, hacia atrás, pero ¿para dónde va a deslizar? Hacia adelante para poder aumentar yo el grado de flexión en squat y subo. claro, ¿Ya? Entonces, ahora voy a devolverme. Entonces, ahora si estoy en flexión máxima, el fémur voy a ir más extensión, voy a extender mi rodilla. En este caso, déjeme que alguien ingresó. Entonces, cuando yo estoy en flexión máxima, por ejemplo, y ahora voy a extenderme, ¿para dónde se está moviendo el fémur? Hacia adelante, ¿cierto? Se está yendo hacia allá. Entonces, sí, ¿para dónde está rodando la cabeza del fémur?
está rodando hacia, voy a ponerme una acá, hacia adelante. Y en la medida que va llegando a la extensión, se desliza hacia la posterior para generar el bloqueo. Entonces voy de nuevo. Fémur, se está rodando hacia atrás, está rodando hacia atrás, está rodando hacia atrás, desliza hacia adelante. Aumenté el grado de flexión. Voy para la extensión. Ruedo hacia adelante, ruedo hacia adelante. Ahora para aumentar el grado de extensión, desliza hacia atrás. Y eso es lo que va haciendo. Oh, qué bacán, profe. ¿Ya? Y en el caso de que cuando usted está sentado, en ese caso, es igual, pues, o sea, En este si caso, usted levanta, sí, sería pues, si así. usted levanta, Eh, solo desliza. solo desliza. Entonces, por ejemplo, ahora voy acá. Estaría haciendo esto. Solo la Mm, tibia está deslizando por el fémur, estoy acá. Entonces, ¿para dónde desliza? Si se mueve lo cóncavo, va a deslizar para el mismo lado, a diferencia del otro. ¿Te fijáis? Por ejemplo, ahora mi pie se está yendo hacia extensión. Entonces, mi pie, ¿para dónde se está moviendo? Hacia arriba. ¿Y para dónde se está deslizando? Hacia arriba. Entonces, esa es una pequeña diferencia. El desliza, cuando se mueve lo cóncavo sobre lo convexo, el deslizar va para la misma dirección que el movimiento. Cuando se mueve lo convexo, ¿cierto? Va a deslizar para el lado contrario. claro. Ah, ¿Ya? ya, profe. Sí, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuéntame, ¿me voy a preguntar algo más? no, no, es que, pucha, si se desliza ya, no, no habría nada que preguntar, es que le iba a preguntar por, claro, se está moviendo para adelante, pero ¿para dónde está deslizando? Pero si me dijo recién que se desliza hacia arriba, así que en ese caso, Sí, pues, eso sería como si no tiene tanta, al principio es difícil como entenderlo un poco. Pero esto, ¿qué es lo que ocurre? Esto es, aquí usted, mira, en términos concretos les estoy explicando, ya voy a ponerme acá, ya me estaba quedando pegado hablando para abajo. Pero voy a cambiar de silla. Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, cuando se mueve lo cóncavo, solo desliza, no roda. Exactamente, porque para que algo ruede, tiene que ser convexo. La rueda de un auto, una pelota, una plancha de Plumavit puede rodar, solo se puede deslizar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que estamos hablando ahora, si queremos, que es a modo de ejemplo, ¿saben lo que es? En definitiva, es el fundamento, por ejemplo, de la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Porque, a ver, lo voy a explicar nuevamente, lo voy a explicar con otro ejemplo. Les voy a explicar ahora cuando se corta la función del ligamento cruzado para poder entender esto de la artrocinemática. Déjenme buscar algún ejemplo. La cuestión es que se me ocurren los ejemplos cuando estoy haciendo la clase, si no, si se me ocurrieran antes, pudiese tener todo preparado. Ya, pero aquí voy a cortar. Esto tengo un poquito de ventaja. Miren, este es el ligamento cruzado. ¿Ya? Este es el ligamento cruzado. El ligamento cruzado va por dentro de la rodilla. Así va. Entonces, aquí yo tengo. Aquí. El ligamento cruzado, entonces, viene desde la meseta tibial, que es cóncava, y se va por dentro hacia arriba de el fémur. Entonces llega. Entonces, si uno se para, aquí uno ve el ligamento cruzado, hasta el medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense. Si yo ruedo hacia atrás, miren, si yo ruedo hacia atrás, ¿qué pasa con este ligamento cruzado? Se tensa, se relaja. Si yo pesco acá y hago lo siguiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Se está tensando. De hecho, mire, si yo hago esto, se corta. Y ahí es cuando, ¿y qué es lo que hace? Si yo la tibia la llevo hacia adelante, puedo cortar el ligamento cruzado. O si hago un movimiento muy rápido de torsión, el ligamento cruzado se corta. Entonces, yo creo que con este les va a quedar más claro. Este ligamento cruzado anterior, hasta el medio.
¿Ya? Entonces, mire, fíjense. Cuando rueda hacia atrás, ¿qué está pasando con el ligamento cruzado? Se está estirando y ahora desliza. Pero ¿qué pasa si muy rápidamente a veces se va hacia atrás o hacia adelante? El cruzado o el anterior, el cruzado anterior, el cruzado posterior el que está afectado. Entonces, para que vean que el saber la artrocinemática va a ser el fundamento de muchas cosas que nosotros vamos a ver. No estoy diciendo que vamos a ver el ligamento cruzado, porque eso lo ven los kines, pero lo explico a modo de ejemplo y lo podemos llevar a otra situación. ¿Ya? Ya, otro ejemplo para que se mueva lo convexo. Muñeca. Vamos nuevamente con la muñeca. No, los meniscos son los esponjas que están entre medio de los huesos y que favorecen y son estas que ayudan y que constituyen, o sea, podríamos decir que los meniscos ayudan también a dar concavidad, ¿ya? El ligamento cruzado es un ligamento cruzado y los meniscos son otra cosa, pero están dentro del mismo lugar, ¿ya? Entonces, respondiendo a la pregunta del acto, lo siguiente, muñeca, fíjense bien. Mi muñeca va a ser extensión de muñeca. ¿Qué movimiento es eso? Osteocinemático. Muñeca hacia arriba. ¿Qué se está moviendo ahora? ¿La primera fila del carpo o sobre el radio o se está moviendo el radio? ¿Qué tengo fijo? ¿Qué creen ustedes? ¿El radio? El radio. Esto tengo fijo, ¿cierto? Bueno, este es el cúbito, pero acá. Acá el radio, ¿cierto? Radio y cúbito tengo fijo, entonces la primera fila del carpo está haciendo esto. Esto está fijo, esto se está moviendo. Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo? La primera fila del carpo. Y la primera fila del carpo es convexa. Entonces ahora leamos lo que escribieron aquí las compas de la regla. La Ana escribió regla. Cuando la primera fila del carpo que es convexa, por lo tanto, ¿para dónde va a rodar? Para la misma dirección del movimiento osteocinemático. La primera fila del carpo, si yo estoy haciendo extensión, si yo estoy haciendo este movimiento, extensión, 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 ¿para dónde está rodando la primera fila del carpo que es convexa? De acuerdo a lo que dice acá en la regla. Está rodando hacia arriba, ¿cierto? Está rodando hacia arriba, como lo mencionaban. Entonces, si ya lo estamos moviendo hacia arriba, ¿qué tiene que hacer la primera fila del carpo para que aumente el rango de extensión? ¿Deslizarse? ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, muy bien. Y fíjense bien, articulemos el ejemplo con lo que justo venía ahora. Abajo, justo es hacia abajo, mire, este huesito de aquí, lo voy a poner acá, una pluma. Este huesito es el semilunar, y el semilunar es el techo del túnel del carpo. Este es el túnel del carpo, por si acaso. Este es el nervio mediano. Déjenme. Ahí. Este es el nervio mediano, el que tengo en rojo acá. Este es el nervio mediano, y estos son los tendones, en este caso, son los tendones superficiales y profundos de los dedos. Este, el que pinto chiquitito acá, es el flexor largo del pulgar. ¿Ya? Entonces, todos estos tendones son tendones que hacen que los dedos se flexionen. Y este nervio es el nervio mediano. ¿Ustedes han escuchado cuando dicen que el síndrome del túnel carpiano? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? O la típica clínica que alguien que trabaje tecleando se le duermen los dedos. No sé si también han podido escuchar eso. O como que lo doblan y se devuelven. ¿Ya? Ese, cuando se doblan, ese es el dedo en resorte y esa es una problemática de la vaina sinovial, ¿vale? Acá, en este caso, si tú sientes hormigueo es porque es un problema nervioso. Si tú no sientes hormigueo, entonces pudiésemos decir que no hay problema nervioso. Porque el hormigueo lo que significa es que la velocidad de conducción, o sea, que la conducción del impulso nervioso está siendo alterado. Imagínense que una manguera con agua, yo le hago un nudo o la aprieto en una parte. ¿Y qué pasa con el agua al final de la manguera?
sale con mucho menos presión y con mucha menos velocidad, ¿cierto? Eso es lo que ocurre cuando yo estoy sentado mucho rato en una plaza. Cuando uno está sentado mucho rato en una plaza, ¿cierto? Y se quedan dormidas las piernas. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno está en esa situación es cuando uno está apretando la manguera. Está apretando la manguera y el agua no está pasando. Cuando estoy sentado en la plaza, la información nerviosa en el nervio no está pasando, entonces se comprime, se genera la neuropraxia con X. La voy a escribir aquí rapidito en la vamos a ver más ratito, sí, por si acaso. La neuropraxia, y la neuropraxia genera parestesia, y la parestesia es el sinónimo del hormigueo. Entonces, tengamos esa, lo digo a modo de ejemplo porque voy a fundamentar con eso también ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Si rodó hacia arriba, aquí está al revés, si ponemos, aquí sería mucho más bacán que la imagen tuviese dado vuelta, ¿ya? Entonces, si rodó hacia arriba y deslizó hacia abajo, cuando desliza hacia abajo, se comprime el túnel del carpo. Y si se comprime el túnel del carpo, se comprimen los tendones y se comprime el nervio. Por lo tanto, si el espacio disminuye de acá adentro, estoy comprimiendo el nervio. Y si estoy comprimiendo el nervio, ¿cómo se llama eso? Neuropraxia. ¿Y qué es lo que genera la neuropraxia? Parestesia. ¿Y qué significa la parestesia? El hormigueo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo se entiende lo que acabo de mencionar? Al menos yo sí, profe, está súper claro. Ya. Entonces, ya voy de nuevo. Sí, hay alto concepto, pero ya, no lo voy a decir en concepto, ya lo voy a decir en palabra de la vida misma. Entonces, cuando doblo la muñeca para arriba, la primera fila del carpo, que es convexa, rueda para arriba y desliza hacia abajo. Y cuando desliza hacia abajo, comprime el túnel donde está todo lo que informa de lo flexor. Y tiene el nervio mediano. Y como desliza hacia abajo, imagínense movimiento repetitivo. ¿Cuántas veces yo tecleo en un día si trabajo en un banco? Imagínense, flexo-extensión, flexo-extensión, flexo-extensión. Movimiento repetitivo de compresión del túnel, se descomprime el túnel. Compresión del túnel, se descomprime el túnel. ¿Y por qué se comprime o descomprime el túnel? Porque el movimiento de extensión de muñeca, que se mueve hacia arriba, como se mueve la primera fila del carpo, rueda hacia arriba y desliza hacia abajo. Por lo tanto, entre cada vez que rueda y desliza hacia abajo, por lo tanto, se comprime el nervio, se comprime el nervio, se comprime el nervio, dolor en la mano, hormigueo, hormigueo, hormigueo. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito mejor ahí? Ya, entonces, ahora, ojo, esto es lo que les va a llegar a ustedes. El médico va a derivar a terapia ocupacional y va a hacer que le hagamos una órtesis. Y ahora yo les pregunto, ¿en qué grado dejan inmóvil la muñeca? Esa pregunta es muy difícil que la puedan responder todavía porque no han integrado todos los conocimientos que vienen más adelante, ¿cierto? Pero pudiesen razonar y profundizar si es que efectivamente, como la Javi. Ya. Javi, está impeque. La respuesta es 0 grados. O sea, fíjense bien lo que ya están aprendiendo. Si una persona presenta síndrome... Miren el ejemplo que voy a hacer. Persona A tiene dolor de muñeca, EVA 10 de 10, escala de valoración análoga del dolor. 0 no hay dolor, 10 máximo dolor. ¿A usted cuánto le duele la muñeca a persona A? Me duele 9 de 10. Está con un dolor gigante. Persona B, ¿cuánto dolor tiene usted de 0 a 10? 5. O sea, miento, 3. Entonces, persona A tiene un EVA 9 de 10 y la persona B tiene un EVA 3 de 10. Consulta. Esta es pregunta de prueba.
que esta pregunta de prueba en definitiva es la pregunta que nos hacemos todos los días nosotros trabajando en esta área. Por eso ponemos esas preguntas, porque son precisas para la práctica. ¿A quién le diríamos que mejor inmovilicemos la muñeca en 0 grados, como dice la Javi? ¿A la persona A con EVA 9 de 10 de dolor o a la persona B con 3 de 10 de dolor? Ya. ¿Quién se anima a prender el micrófono y que nos cuente por qué cree que está en lo correcto? Es la respuesta A. A esa persona que tiene 9 de 10 habría que generar la inmovilización en 0 grados. Javi, dale nomás, te escuchamos. Yo creo que una inmovilización completa, porque si le duele tanto, en verdad no puede mover ni aunque sea un poquito, entonces la persona con 3 no sería necesario inmovilizarle en 0 grados porque su rango de dolor no es tan alto, entonces puede mover un Ya. poco más que Ya, ahora está impecable lo que tú acabas de decir. Está muy bien. Ahora metamos un poco de contenido. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué estás previniendo con inmovilizar en 0 grados? Porque tú me estás diciendo que como tiene dolor, le voy a hacer en 0 grados. ¿Qué relación tiene 0 grados y dolor? ¿Por qué? Entonces si yo lo dejo más arriba hay más dolor. ¿Qué ocurre para que eso pase? chale. ¿Qué crees tú? Y aplícalo de acá. Si está en 0 grados, ¿rueda sí o no? No, ¿Desliza sí o no? tampoco. Entonces, ¿qué estás haciendo en el túnel del carpo? ¿Lo estás comprimiendo o liberando de compresión? Liberando. Entonces, no le duele. Entonces, como No. tiene tanto dolor, tú ya sabes que la primera fila del carpo desliza hacia abajo en la medida que la muñeca esté más arriba en extensión. Entonces, por lo tanto, vas a hacer una órtesis en 0 grados, porque así estás previniendo la artrocinemática de muñeca, que es lo que está generando el dolor de 9 de 10. Y evitar, como dice la Meli, la presión del nervio. Entonces ahora, tiene EVA 1 de 10. ¿Le hace una órtesis o no le hace una órtesis? No, Ya. ¿Por qué no le haría una órtesis? porque el dolor es muy bajo, quizá hay otras opciones, como movilización. Y si yo te digo que esta enfermedad es secundaria al movimiento repetitivo y la persona no va a dejar de hacer el movimiento repetitivo, ¿qué hacemos entonces? ¿Por qué no mejor le dejamos una órtesis en 30 grados de extensión y que haga extensión, pero que limitamos que... Claro, que permita, pero no... Lo suficiente para que no comprima tanto el túnel, porque sé que entre más grados de extensión, más desliza. Sí, tiene sentido. ¿Tiene sentido? Sí, mucho. Ya, vale. Entonces ya saben el fundamento. Después, en cuarto, les voy a enseñar cómo se hace la órtesis y cómo se hace ya saben cómo angular, ya saben cómo, o sea, en términos generales ya están en la primera aproximación de cómo se evalúa con goniómetro. Entonces, pudiesen ustedes saber en cuántos grados está. Ya saben entonces que la articulación tiene la artrocinemática, ya saben que desliza más en la medida que hay más extensión. ¿Qué es lo que falta ahora? Mencionarles más la fisiopatología de la enfermedad, que la vamos a ver en proceso de salud enfermedad el próximo año, y les tengo que enseñar cómo se hace la órtesis en ese ángulo, y eso lo vamos a ver en cuarto. Y después de eso les tengo que enseñar la técnica específica para tratarlo. Entonces, se fijan, y ahí cerramos todo el ciclo. Pero esta es la clave. Este conocimiento que estamos ahora tomando y dialogando es la clave para que pueda darse. ¿Queda más claro entonces esto? Ya, bacán, sí, la tema es muy bacán, es la mejor. ¿Y de la USACH? Eso sí, de la USACH. Ya, entonces, ¿qué más? ¿A dónde íbamos? Ya, entonces ahora estamos esto. Tenemos que repasar dos cosas, las posiciones articulares. Con esto estamos listos, ¿ya?
Entonces, las posiciones articulares se refiere el grado de tensión o relajación involucradas en la estabilidad o inestabilidad de una articulación. Entonces van a haber dos formas de posición, una posición de bloqueo y una posición de relajación. La posición de bloqueo, ya, y la vamos ahora. La posición de bloqueo o close pack articular. Close pack articular es sinónimo de, es la traducción en definitiva de posición de bloqueo, ¿ya? Entonces, cuando hay una superficie, cuando uno dice, ah, mira, esta articulación está en close pack, significa que las superficies de la articulación están en su máxima congruencia. Porque fíjense, cuando yo estoy haciendo una flexión de rodilla, fíjense bien, ¿cuándo hay mayor congruencia? ¿Cuando tengo flexión de rodilla o cuando tengo extensión de rodilla? ¿Dónde ven ustedes más congruencia entre las caras articulares? ¿Flexión o extensión de rodilla? Cuando hablamos de congruencia es que haya un acople. Fíjense acá, cuando estoy en flexión, que las superficies articulares están en su máxima congruencia. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estoy en extensión, en rodilla, hay una máxima congruencia. Fíjense cómo está de acoplado. Ambas superficies tienen contacto. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tengo flexión? ¿Cuánta superficie está contactada? Poca. Entonces, en rodilla, cuando tengo mucha superficie contactada, estoy acá, en esta posición. Entonces, es para explicarle, no estoy diciendo que la extensión es el close back, pero sí o sea, efectivamente, en este caso rodilla sí, ¿ya? Pero no quiero que lo hagan de manera como ley. Entonces, en este caso, la rodilla, el close back es 0 grados, está a su máxima expresión. El área de contacto es total en la medida de lo posible de la articulación. Por otro lado, tenemos que la cápsula y los ligamentos están tensos al máximo. O sea que lo que colinda acá alrededor, los ligamentos y los tendones están tensos, ¿ya? Disminuye la posibilidad de movimiento porque estoy tenso, está bloqueada la articulación, ¿ya? Por lo tanto, es la posición de máxima estabilidad articular, ¿ya? Ahora bien, voy a seguir avanzando y después vamos a ir hablando de algunos ejemplos que van a marcar la diferencia entre uno y otro. Y la posición de loose pack articular, o aquella posición denominada de relajación o mínima estabilidad, ¿ya? Cuando una posición está en posición de relajación es cuando una articulación rueda y desliza. Si tengo una articulación que está súper estable, bloqueada, todas las superficies de contacto todas las superficies de la articulación se encuentran en contacto, los ligamentos se encuentran bien tensos, ¿va a permitir movimiento adentro? No. Entonces, si no permite movimiento adentro, la otra sí lo permite, la de relajación. Permite los componentes de rodar y deslizar, ¿ya? El contacto de las superficies es el menor de lo posible. Miren, si yo ruedo hacia atrás, en la cabeza del fémur, fíjense, solamente esta parte va a tener contacto con las mesetas tibiales. Cuando yo estoy en close pack articular, toda mi mano tiene contacto con la otra articulación. Cuando estoy en loose pack, una parte de mi mano está en contacto articular porque permite el movimiento de rodar y deslizar. Y es la posición de máxima libertad, es decir, se mueve. O sea, mientras yo me estoy moviendo, estoy transitando por diferentes grados de loose pack articular, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, nos va a mencionar lo siguiente. Voy a hacer una pregunta. Hay un ligamento, les voy a contar una situación. Si tengo un ligamento que se está acortando, ¿en qué posición ustedes estabilizarían esa articulación? ¿En close pack articular o en loose pack articular? Exactamente. Como dice la Vale, la Cata, bloqueo. ¿Por qué bloqueo? Porque la cápsula y los ligamentos están tensos al máximo. Está rígido. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero estirarlo.
Si este ligamento está cortado porque la persona no movió la mano por 10 meses, necesito que este ligamento se estire para que aumente el rango articular. Entonces, por lo tanto, voy a posicionar la articulación en una posición de close pack articular para que esta articulación esté tensa y el tejido conectivo esté eliminando esta fibrosis. Imagínense lo siguiente. Tengo un ligamento que se encontró cortado. Las fibras de colágeno, ¿cómo van a estar ahora? Van a estar onduladas y van a estar rígidas, pegadas una a otra. Quiero estirarlas y no puedo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a posicionar esto en una posición en que me genere la tensión máxima, por ejemplo, aquí, y cada vez más, todos los días, voy aumentando un poquito el grado, voy aumentando un poquito el grado, y voy aumentando. ¿Por qué no llego y de una, ¡pah!, lo estiro? La persona le va a doler mucho. Respondiendo a la pregunta de la Javi, lo que va a ocurrir es, mira, más que eso, es que el calentar significa, en lo concreto, desde el punto de vista deportivo, que el tejido conectivo está recibiendo fuerzas, ¿ya? Y por lo tanto, al estar recibiendo fuerzas externas, su estructura, que la constituye, comienza a flexibilizarse y empieza a tener una mejor respuesta a estas fuerzas externas. Entonces, por lo tanto, yo antes de jugar voy a hacer actividad física para poder ya darle las fuerzas que voy a ocupar dentro del partido al tejido conectivo, ¿ya? Entonces, la posición de bloqueo es una articulación específica, ¿ya? Que la articulación se mantiene, existe. Por ejemplo, en la glenohumeral numeral, hay posiciones específicas que son de close pack y loose pack. Por ejemplo, la metacarpofalángica está en close pack articular entre los 60 a los 70 a 90 grados. Esta articulación, los nudillos, están en close pack articular entre 60 y 90 grados. Menos de esos grados o más están en loose pack articular. ¿Ya? O sea que fíjense bien, ahora estoy en close pack. ¿Eso qué quiere decir? Que la cabeza del la falange con la cabeza del segundo metacarpio, el quinto. Entonces la F1, la falange 1 del quinto dedo, más la cabeza del quinto metacarpiano, se encuentran en máxima congruencia, es decir, están así. Está la máxima estabilidad. Y además los ligamentos colaterales se encuentran en su máxima extensión. Por lo tanto, todas las articulaciones tienen un close pack, y eso no está en la literatura. Yo no voy a hacer ni les voy a preguntar de memoria las articulaciones de close pack. Solo la de metacarpofalángica, que ya se la acabo de responder. Close pack articular entre 60 y 90 grados de flexión de la metacarpofalángica. Repito, entonces, el close pack articular en la articulación metacarpofalángica se da entre los grados 60 y 70 de flexión. ¿Y esto qué quiere decir? Que si llevo la metacarpofalángica hacia los 60-70 grados de flexión, los ligamentos que están al lado se encuentran tensos, las caras articulares se encuentran en su superficie de contacto máximo, ¿cierto? Y disminuye cualquier posibilidad de movimiento, ¿ya? Entonces, esa es la posición de close pack articular. Y la de loose pack articular es todo lo contrario, es decir, hay mínimo contacto, hay mínima estabilidad, los ligamentos, todo el tejido conectivo colindante no se encuentran tensos, se encuentran relajados, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí voy a generar otra posición. Consulta. Otra pregunta más. Tengo una persona en el hospital de 75 años, hospitalizada por X cosa, y está con una artritis reumatoidea, ¿ya? Tiene una enfermedad de articulación autoinmune, y está con dolor 9 de 10. 9 de 10 en las articulaciones de los dedos. Consulta. ¿Ustedes me recomiendan que yo inmovilice en close pack articular o en loose pack articular si tiene mucho dolor en los tejidos de la articulación?
Exactamente, el loose pack articular. ¿Por qué el loose pack? Porque como tengo dolor y estoy inflamada la articulación y los ligamentos, si yo estiro la articulación, si yo pesco y la pongo en close pack, esto estaría ocurriendo en los ligamentos. Pero me duele. Entonces, ya si estoy generando máxima tensión en un tejido que está inflamado, le va a doler más. Entonces voy a posicionar los dedos de una persona con artritis reumatoidea que se encuentra en una fase aguda, es decir, en la máxima expresión de la sintomatología de dolor, voy a posicionarla en una posición que no tense los ligamentos colaterales, los ligamentos que están colindantes a la articulación y queden relajados, porque como está inflamado, más tensión va a haber y tengo más dolor, entonces voy a buscar una posición que pueda estar relajado y eso aumenta el espacio, se drena y disminuye el dolor. ¿Se entiende mejor ahí? Claro, si yo pongo en close pack articular, va a tensar la articulación. Va a tensar todos los ligamentos que se encuentran colindantes a la articulación. En cambio, el loose pack no va a tensar. Acá el tema, para que poder guiar un poquito más el aprendizaje, no es cosa que solamente ya sepan que cómo se define close pack y loose pack, cuáles son las diferencias y que logren imaginarla. No les voy a preguntar dígame el close pack de todas las articulaciones, no lo voy a preguntar. Solamente el de la articulación metacarpofalángea, que es la que más como terapeutas tenemos que analizar. ¿Ya? Y eso sería entonces, queridos y queridas, en relación a artrocinemática. ¿Alguna duda, alguna consulta? Práctica de esto, es que es difícil hacer. Mira, yo esto lo aprendí recién en posgrado, Ana. O sea, la Javi que preguntó, porque resulta que estas son técnicas, necesitamos saberlas, pero el práctico, cómo yo enseñarle a manipular, eso ya es de posgrado, colega. Eso lo van a ver ustedes cuando salgan de la U. Si alguien se especializa en lo que es salud física y quiere aprender esto, hay un diplomado y un magíster en terapia manual ortopédica y que le enseñan todas estas cositas. ¿Ya? Nosotros estamos ahora analizando el fundamento. Ah, ya, mira. Y en términos generales, porque fijo acá, van a haber personas que nunca en la vida van a ver una articulación del punto de vista como resolutivo, porque aquí van a haber personas que van a trabajar en el área de salud mental, van a trabajar en el área de la gestión, van a trabajar en el área de la política, ya los quiero ver en 6 años más dónde van a estar trabajando cada uno de ustedes, y fijo, van a haber algunos que esto lo van a tomar y se van a acordar de esta cuestión y la van a poner en práctica, ¿ya? Por lo tanto, sin duda que, y aparte hay harto trabajo en esta área, así que hay harto que aprender y hay harta innovación, entonces igual es bacán eso. Entonces, desde ahí, lo que tenemos que buscar es que el fundamento, estamos bien, que existen las articulaciones y las articulaciones tienen formas, cóncavo y convexo. Saberme la ley cóncavo-convexo y saber que en la medida que se van dando estos juegos articulares, hay posturas que se llaman close pack y loose pack. Y cada una de esas tiene sus características. Con eso estamos bien. Entonces, por eso yo, si se fijan, yo ahora con ejemplos, preguntándoles, han llegado a la respuesta. Entonces ya saben qué hacer sin necesariamente saber en lo concreto que hay que hacer. Saben el fundamento. Ah, mira, esta persona está con dolor articular. Fijo, no la voy a posicionar en una posición en la que esté tensando lo que tiene ahí al lado, que no sé ni cómo se llama, ni sé lo que pasa por ahí. Pero lo único que sé es que no lo voy a tensionar, porque está con dolor. Ya va a llegar el momento en que nos vamos a aprender eso, ¿vale? Pero el fundamento es muy importante que lo tengan en consideración, ¿ya? Eso quería. ¿Hay alguna consulta más? ¿Algo relacionado a este contenido?
No, el close pack no siempre está en extensión, por eso no vamos a utilizar nada que diga, siempre cuando la articulación está así va a estar en close pack, no. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, ¿cuál es el close pack de rodilla? Vayan y búsquenlo en Google. ¿Cuál es el loose pack de rodilla? Vayan y búscalo porque no se los voy a preguntar, y aunque se los preguntara, lo van a responder para la prueba y se les va a olvidar, así que no tiene sentido preguntarle que respondan algo que sabemos que no se lo van a retener. Pero sí el fundamento. El fundamento no es una pregunta, no una respuesta en concreto, sino que la construcción de hartas dimensiones que constituyen este fundamento. ¿Estamos entonces, queridos? Si es que no hay ninguna duda, ¿les parece un break para ir a hacer un tecito? Ya, entonces voy a dejar de grabar, poner en pausa y ¿qué hora es? Nos encontramos entonces, déjame compartir, en 10 minutitos más, por si acaso. Son las 6:39, nos encontramos las 6:50. ¿Ya?
Ya, colegas, ¿están por ahí para comenzar esta última parte? Aquí estamos, profe. ¿Sí? A ver ahí, sí, están levantando los deditos. Voy a comenzar entonces a grabar nuevamente. Ya, entonces voy a proyectar la clase ahora nuevamente para ya lo último. Los dos contenidos que nos quedan son mucho más livianitos por si acaso, así que los vamos a pasar más rápido. Vamos entonces a presentar biomecánica de tendón. Me confirma si es que ya se ve. Es un PPT verde. Sí, profe, sí se ve. Ya, súper. Vamos entonces con la clase. Ya. Biomecánica de tendón. Primero que todo, siempre, para poder establecer bien lo que vamos a ver, vamos a conocer las funciones del tendón, las características mecánicas generales y aprender algunos factores que influyen en las características de los tendones. ¿Ya? El tendón tiene una función anatómica y una función mecánica. ¿Ya? Cuando hablamos de función anatómica, en lo concreto es unir el músculo con el hueso. ¿Ya? Recuerden que el tendón es la continuación del músculo. ¿Ya? Por lo tanto, el tendón va a tener esta función estructural, que la llamaremos anatómica, y que consiste, por lo tanto, como dije anteriormente, en unir el hueso con el músculo. Y va a tener una función mecánica tremendamente importante, que va a estar asociado con la transmisión de la fuerza de contracción muscular generada por el músculo. ¿Ya? Por lo tanto, puedo yo hacer la contracción muscular, pero si me corto el tendón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que la fuerza no se va a poder transmitir. Si la fuerza no se transmite porque el puente está cortado, ¿qué va a pasar con la articulación? No se va a mover. Entonces, va a haber una impotencia funcional, ¿ya? Es decir, la articulación no presenta movimiento. Por lo tanto, desde ahí vamos a encontrar lo siguiente. Que la función siempre, que la función no es solamente ser una correa de transmisión de la fuerza, ¿ya? También tiene algunos captores que permiten suministrar a los centros nerviosos. Cuando hablamos de captores, vamos a hablar de receptores, y vamos a encontrar que estos receptores van a suministrar al sistema nervioso las informaciones indispensables para controlar el movimiento y la postura. ¿Esto qué quiere decir? Que en el tendón existen ciertos receptores que nos dan la información a nosotros de la posición en el espacio de la estructura de la articulación. Por ejemplo, sin mirarse los tobillos, ¿pueden sentir ustedes ahora en qué posición está? ¿Está más en flexión plantar? ¿Estará en 90 grados? ¿Estará un poco doblado, supinado? ¿Estará ahí en inversión? Sin mirar. Si se fijan, ustedes ya pueden, en su imaginario, poder proyectar qué tan, entre comillas, doblado o en flexiones se encuentra su tobillo. Y esa información, ¿cómo ustedes la manejan? ¿Eso qué quiere decir? Para que ustedes se hayan imaginado su cuerpo, esa parte del cuerpo, y determinar el ángulo. Mira, sabéis que está mucho más hacia abajo. No, sabéis que está en 180 grados. No, pero está casi en 90 porque, mira, está justo en la mitad. ¿Cómo ustedes llegan a saber esa información sin mirarla? Es porque tenemos los receptores, ya que en ese caso específicamente tenemos el aparato de Golgi, que nos permite dar la información, ¿cierto?, de tensión a nivel del tendón, y esta tensión nos permite discriminar las posturas en el espacio de la articulación. Es por eso que la información, este centro que se encuentra en el tendón, le da la información al sistema nervioso central, transmitiendo dicha información por el sistema nervioso periférico. Entonces, desde el sistema nervioso periférico, manda la información al sistema nervioso central, yo genero la respuesta. Mira, ¿sabéis que está en estos grados? Para ahí se articula la memoria, muchas cosas, se activa mucho el cerebro, y tengo la respuesta de decir, mira, está más hacia la flexión plantar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, muy importante que no solo una el músculo, no solo es
una estructura que une el músculo con el tendón, ¿cierto? No solo transmite la fuerza, sino que además es un centro de información que va a ser relevante para el movimiento y la postura. Una persona que no siente cómo se mueve tiene una probabilidad mucho peor de recuperarse, por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay un accidente vascular, hay una alteración acá a nivel central de la información que viene periférica, pero acá el comando central se afecta. Por lo tanto, lo periférico, este centro acá en el tendón de la muñeca no tiene problemas, pero acá no está la representación, por lo tanto, yo no siento el movimiento de mi cuerpo. Por lo tanto, si no lo siento, la capacidad de generar fuerza o la capacidad de poder manipular objetos de la vida cotidiana también va a estar alterada, ¿ya? Por lo tanto, el tendón tiene una capacidad de alargamiento fisiológico alrededor del 4% en su longitud inicial, y ya desde el 4 al 8% sufre una formación plástica. Aquí se podrá dibujar, ¿no? Quiero dibujar una puntero láser. Tiene que ser como un lápiz. Quiero dibujar una curva, ¿ya? Para poder explicar un caso. Lo voy a explicar después porque ahora no me da la opción. Entonces, cuando hablamos de plástico, es cuando ya el tendón o cualquier estructura elástica plástica. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo un elástico lo estiro mucho? ¿Qué va a pasar con el elástico? Se rompe. Y si se rompe, ¿puede volver a su posición original? No puede. Por lo tanto, está en zona plástica. La zona elástica es esa zona en la que permite alargar el tejido y yo puedo volver a su longitud. Alargo el tejido y yo, esguince grado 3, cuando se corta el ligamento, es porque ya el ligamento está en su fase plástica. Cuando yo inflo un globo, estoy inflando un globo y el globo se rompe, ya pasé la fase elástica. De hecho, inclusive, si yo pesco el globo y lo inflo un poquito antes de que se rompa, ¿el globo vuelve a su posición original? No. Entonces eso es para explicar que no necesariamente el tejido se tiene que romper completo para tú pensar que estamos en fase plástica, ¿ya? Entonces la fase plástica es aquella fase de rotura, de falla parcial o completa del tejido que genera que no va a volver a su posición original. Entonces, desde ahí, cuando sale en esta diapositiva que del 4 al 8% sufre deformación plástica, ¿eso qué quiere decir? Que cuando se alarga más del 4% al 8%, la deformación que se da, puede generar ya roturas del tendón y por lo tanto ya no va a volver a su posición original porque está cortado, ¿ya? Entonces, desde ahí es muy importante que tengamos en consideración que la fase elástica se estira algo, vuelve a su posición, la fase plástica ya se altera. Y esta posibilidad elástica plástica es de acuerdo al colágeno, como el ligamento, y a la disposición paralela de la fibra de la dirección de la fuerza. Entonces el tendón no tiene esa capacidad tan importante como el ligamento de estirarse tanto, porque, por ejemplo, si en el ligamento las fibras están así, muy, muy onduladas, para que en todos los movimientos puedan generar esta flexibilidad, en el tendón están paralelas, por lo tanto, no hay tanta de más ondulación, por llamarlo de alguna manera, la fibra, entonces están menos onduladas, por lo tanto, menos movimiento genera mayor tensión. Entonces, imagínense ahora un movimiento de gran carga puede generar el corte, ¿ya? Por lo tanto, las fibras, sin duda, de colágeno que van a ser determinantes para la función del ligamento. Por lo tanto, desde ahí vamos a encontrar que las propiedades elásticas del ligamento, o sea, del tendón, la arquitectura de las fibras de elastina, es decir, la elastina es esa proteína que nos permite poder estirar, ¿ya? Más los proteoglicanos, que son estas funciones, estas moléculas que en definitiva es lo que permiten el funcionamiento celular, ¿ya? Y la arquitectura de las fibras de colágeno van a dar que el tendón funcione como funciona, ¿ya? Entonces, acá hay un gráfico, y ya con esto estamos listos con tendón. Si se fijan, no es tanto lo que hay que hablar de esto. El tendón, hay una zona inicial, zona lineal y una zona de falla. La curva de tensión y deformación
comienza con una zona baja pendiente, es decir, que con poca carga se deforma rápido, ¿ya? Es decir, que la curva describe la respuesta mecánica de un material a una carga externa creciente. ¿Qué es lo que pasa con el ligamento? ¿Se acordarán? Que es lo mismo. Al principio yo estiro el ligamento con poca fuerza y con baja carga el ligamento se alarga mucho, ¿vale? Acá en este caso pasó lo mismo, por la forma que están presentes y dispuestas las estructuras de la fibra de colágeno. Entonces, desde ahí vamos a encontrar que a medida que aumente la deformación, es decir, en la medida que aumente, que vaya estirando, la zona neutral o esta zona inicial le sigue una zona bastante lineal cuya pendiente define el módulo elástico del tendón, es decir, cuánto se estira y puede tener la capacidad de volver a su posición original, ¿ya? Entonces, a mayores deformaciones, la curva puede finalizar abruptamente, es decir, si yo pesco el tendón y me demoro 2 segundos en poder estirarlo, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se encuentra la falla, y aquí el dibujo que yo les mencionaba adelante. Acá yo tengo el puntero láser. Desde este puntero láser hasta acá, estamos hablando de fase elástica. Desde la caída de esta curva hacia abajo, estoy ya hablando de zona de fallo o zona plástica. Si se fijan acá, la zona de fallo comienza un poco antes de la curva. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente no hay una falla completa, sino que hay una falla que comienza gradualmente para ya terminar con la falla o rotura completa, en este caso, del tendón. Sobre 4 a 8% ya comienza a iniciarse la zona de fallo, no necesariamente el fallo completo. ¿Ya? Respondiendo a la pregunta que estaba mencionando Antonia en el chat. Entonces, eso es súper importante que también lo tengamos en cuenta, ¿ya? Para poder establecer que el tendón va a tener un comportamiento muy, muy, muy similar al ligamento, ¿ya? Un segundito que no puedo mover. Sigo con la clase entonces. Por lo tanto, el tendón presenta una capacidad viscoelástica, ¿ya? Su alargamiento va a estar determinado por la magnitud de la fuerza, ¿ya? Es decir, cuánta fuerza yo estire el ligamento va a dar su respuesta mecánica, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Si yo lo hago lento, si yo hago lenta la fuerza y con baja magnitud, el tendón se va a ir alargando lentamente. Pero si yo hago con mucha fuerza y rápida velocidad, el tendón también va a cambiar su respuesta mecánica, inclusive el tipo de fuerza, porque si yo hago una fuerza de tracción, el tendón va a responder con rigidez, pero si es que hago una fuerza de compresión, el tendón no responde con rigidez porque se dobla, pero no se rompe, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengamos en consideración, ¿ya? Estoy esperando a que se pase la siguiente diapositiva. Bueno, eso es lo mismo que acabo de hablar delante. Y, por ejemplo, acá nosotros tenemos una imagen en la que el tendón se encuentra con una rotura completa y acá a mano derecha tenemos una rotura parcial, ¿ya? O sea, bien, acá sí. Y en este caso lo que ocurre efectivamente es que llegó a la fase elástica del tendón, por lo tanto, esta persona no va a poder hacer flexión de la interfalángica distal, va a estar en posición directamente caída, ¿ya? Entonces esto es una forma de poder explicar esta parte. Creo que estoy con esta clase. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a este contenido? Ya es más fácil poder entender porque ya hablamos de colágeno en el ligamento, ya hablamos de colágeno en la piel, con la pili, ¿cierto? Hablamos de colágeno en el cartílago, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que pasa es que ya se ha hablado harto.
Entonces la Javi me pregunta, ¿por eso el pie queda como muerto cuando se corta el tendón de Aquiles? Exacto, el pie queda caído. Y como el músculo no puede transmitir la fuerza, entonces no hay control del movimiento. Coméntenme si hay alguna duda más, alguna consulta que quieran realizar. Para comenzar a proyectar el último contenido, que también es rápido, no es tan complicado. Gracias, Pablo. Voy entonces a proceder a la siguiente clase, el siguiente PPT. Profesor, sabe que había una duda en el chat delante. Ahora estoy viendo justo el chat, voy a revisar. Dame un segundo. Ya, muy más lento entonces. Está la duda. Si sobre el 4% el tendón se rompe sí o sí, no. Puede que ya al 8% o al 5% se rompa, pero va a depender de la fuerza. Porque, ¿qué pasa si es que tú alargas el tendón lento a una baja velocidad y a una baja carga? Lo más probable es que no se rompa el tendón, pero si tú lo haces a una magnitud alta y alta velocidad, puede que al 4% sí se pueda romper. Ya, entonces duda resuelta. Voy a proceder entonces a compartir la siguiente clase. Esta es una clase mucho más grande, pero es hasta una diapositiva específica. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco sobre los nervios periféricos. ¿Ya? Los nervios periféricos, entonces, para que nos vayamos situando un poco, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, el cerebro, la médula, el tronco encefálico, ¿ya? Y desde arriba hacia abajo sería el cerebro, todo lo cortical, lo subcortical, tronco encefálico hacia atrás, ¿cierto? La protuberancia, médula. Y el sistema nervioso periférico sale desde acá. ¿Se fijan? Voy a poner el marcador entero láser. Este de acá sería el sistema periférico, ¿ya? Nada sale desde del sistema nervioso central. Y este sistema nervioso periférico se divide en dos grandes áreas. Sistema nervioso autonómico, ¿ya? Que comunica con órganos y glándulas internas, y el sistema nervioso somático, que comunica órganos sensitivos y músculos voluntarios, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar específicamente es la constitución y cómo se comporta el ligamento, es el nervio. No vamos a hablar de cada una de las funciones de los nervios, ¿ya? Esto es una modo de introducción para que vean dónde estamos. Por lo tanto, el nervio, si se fijan, el sistema nervioso periférico, aquí tenemos la médula, ¿cierto? Aquí tenemos el sistema nervioso periférico. Tenemos una vía que está por la parte anterior y tenemos una vía que está por la parte dorsal. Por la parte anterior pasa toda la información respectiva a la fuerza, al movimiento. Por la parte posterior pasa toda la fuerza relacionada a la sensitiva. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, me pinché un brazo, por la parte posterior me subí la información del pinchazo, subió por la médula, llegó hasta el tálamo, del tálamo pasó al lóbulo parietal, después al lóbulo frontal, vuelve al tálamo y da la respuesta de retirada del dedo porque me dolió, por lo tanto la información de respuesta de movimiento baja por la asta anterior de la médula y llega la información al músculo, el músculo se contrae, mueve la articulación y se retira la extremidad. ¿Esto pasa en cuánto? En milésimas, ¿ya? Entonces,
lo que vamos a estudiar, esto nosotros vamos a estudiar más la neurofuncional más adelante, ¿ya? No en segundo, estamos hablando de biomecánica acá, no estamos hablando de neurociencia ni neurología. Más adelante vamos a hablar harto más y duro, vamos a hablar de neurología, mucho, bien fuerte en ese aspecto, ¿ya? Que es al menos el área en el que también más me desarrollo yo. Entonces, vamos a encontrar que ahí tiene esta posibilidad de que el nervio periférico, el nervio, transmite la información nerviosa, sensitiva y motora, ¿cierto? Lleva información hacia el sistema nervioso central y saca información hacia la periferia, ¿ya? Entonces, para que contextualicemos qué estamos estudiando, ¿ya? Por lo tanto, el sistema nervioso periférico se va repartiendo por todo el cuerpo en las extremidades, ¿ya? Y van llevando la información, tanto de lo sensitivo, es decir, desde los órganos de los sentidos al sistema nervioso central, la temperatura, la sensación de presión, la sensación de dolor, toda esa información sensitiva que me están generando en la piel, en este caso, por ejemplo, se puede transmitir, o por ejemplo, de los órganos. Si una persona está con cáncer al hígado, ¿por qué le duele el hígado? Porque la información periférica se la está llevando al sistema nervioso central y se está transformando esa información en percepción de dolor, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí también tenemos los nervios motores que van a ordenar el sistema nervioso hasta el que lleva la información desde el sistema nervioso central hasta los músculos y otros órganos. Entonces, lo sensitivo trae para que se procese y lo motor lleva. Entonces tenemos que, en definitiva, el sistema nervioso periférico es un canal a través del cual se lleva la información motora desde el sistema nervioso central y además se trae información sensitiva al sistema nervioso central, ¿ya? Entonces acá tenemos el plexo braquial, por ejemplo, uno de los nervios que nos permite también, además de la extremidad superior, un conjunto de nervios fascículos que van a llevar la información al sistema nervioso central y se conectan con la médula a nivel de C5 y T1, ¿ya? Por eso, por ejemplo, una persona que tiene una hernia en C5 puede dejar de mover la mano, porque bloquea la raíz nerviosa producto de una artrosis de C5, por ejemplo, o acá en C7 que siempre hay artrosis. Si tengo una artrosis justo en el C7, se comprime la raíz nerviosa, por lo tanto, ¿qué sensación tengo yo? Hormigueo. ¿Puedo hacer fuerza? No puedo hacer fuerza. ¿Siento las temperaturas de manera distinta? Las siento. Por lo tanto, lo sensitivo y lo motor se ha afectado cuando hay una compresión de alguna raíz, tanto del plexo braquial o el plexo crural, que es la información donde sale el ciático, por ejemplo. Cuando escuchan, andas con la ciática, es porque se está comprimiendo la raíz nerviosa donde sale el nervio ciático. Por lo tanto, cuando la persona dice, tengo la ciática y mira, me duele la parte del glúteo, después, y como que el dolor gira, se va por la parte de acá, y me llega al dedo gordo del pie. Lo que está diciendo ahí está dando el recorrido sensitivo de este nervio mixto, que además es motor, porque, oye, ya no puedo mover la pierna. Hay músculos que ese nervio, el ciático, inerva, por lo tanto, si está comprimido, no va a dar la información, y además si está comprimido, hay una alteración de la sensibilidad, y si hay una alteración de la sensibilidad, por lo tanto, yo voy a percibir la información de manera distinta, ¿ya? Por lo tanto, la estructura de un nervio está compuesto por fibras nerviosas, ¿cierto? Tejido conectivo y vasos sanguíneos, ¿ya? Tejido conectivo, entonces, oye, el nervio se articula igual que la piel, tiene una articulación igual que el ligamento, que el tendón, que por ejemplo, el músculo, ¿ya? Como todo lo que hemos realizado hasta el momento. Por lo pronto, existen mecanismos que se puede lesionar el sistema nervioso periférico, ¿ya? Y eso van a generar esto es una clase que yo hago por si acaso también para cuarto. De hecho, esta misma clase la vamos a realizar en cuarto, pero ustedes revisan hasta acá, de la parte inicial. En cuarto ya vamos avanzando, por ejemplo, si se fijan acá, sobre las intervenciones específicas que hay dependiendo de qué nervio es el que se ve afectado, ya cuáles son las lesiones, cómo se tratan, porque eso se ve específicamente en tercer año, así que el próximo año vamos a realizar esto,
Por lo pronto, para esta asignatura llegamos hasta una más allá. Entonces, cuando hay una lesión del nervio, así como por ejemplo hablábamos la lesión del tendón, la capacidad de flexibilización del tendón, del nervio, es distinta por la composición estructural del tejido conectivo. Tiene colágeno. ¿Ya? Por lo tanto, claramente la respuesta ante fuerzas externas va a estar dependiendo de cómo sea la dirección de la fuerza y de la magnitud de la fuerza. Y cuando esta fuerza genera, por ejemplo, solo compresión del nervio, se llama neuropraxia. Solo compresión del nervio. Pero cuando ya la compresión del nervio está generando un mayor daño estructural, parcial, no completo, parcial, ya estamos hablando de una axonomesis. Pero si ya hablamos de un corte total del nervio, estamos hablando de una neurotmesis. En orden de gravedad, lo menos grave es la neuropraxia y lo más grave es la neurotmesis. Por lo tanto, en ese sentido, lo que tenemos que entender es que la respuesta del nervio va a depender de la magnitud, va a depender de la dirección, ¿cierto? Va a tener una menor capacidad de elongarse que otros tejidos conectivos como el ligamento, por la forma que presenta el colágeno, y además, cuando se ve alterada, dependiendo de los lugares que se vea afectada, podemos encontrar una neuropraxia, axonomesis o neurotmesis, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando existen diferentes clasificaciones? ¿Ya? De hecho, fíjense acá. Tengo la neuromesis, que hay un corte completo, la información no se traspasa. Tengo una axonomesis, que la información se ve bastante afectada. Acá solamente parcial en el neuropraxia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay degeneración walleriana, que quiere decir que en la parte post-lesión, o sea, por ejemplo, acá hay una compresión, pero si esta compresión se mantiene en el tiempo, imagínense ustedes están sentados en la plaza y resulta que como indio, y esa posición en la que las rodillas están súper flexionadas. ¿Qué pasa si es que ustedes están sentados así? Imagínense 80 horas. Si a las media hora ya tienen hormigueo, neuropraxia, ¿qué pasa a las 80 horas? Lo más probable es que esa compresión ya esté generando una axonomesis. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo que esté fuera, pasado el lugar de la lesión, ya deja de haber estructura nerviosa. Por eso se llama degeneración walleriana. Y esto es muy relevante, porque si hay degeneración walleriana, no va a haber estructura regenerada para transmitir la información nerviosa. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan en consideración. Entonces, por lo pronto, podemos entender que las neuropraxias, hay una pérdida focal de la mielina, ¿ya? Sin alteraciones estructurales. En cambio, en la axonomesis hay una disrupción de la vaina y del axón. Recuerden que la vaina es la que va recubriendo, ¿cierto?, el axón, y por lo tanto hay cierta conservación del tejido conectivo, pero podemos presentar degeneración walleriana. La neuropraxia, ¿cuándo se recupera? La neuropraxia tiene un inicio insidioso, agudo, doloroso, con parestesia, que se puede resolver en 3 semanas aproximadamente. Una axonomesis tiene una posibilidad de resolución sobre las 4 semanas y la neurotomesis puede generar problemáticas para siempre. Es decir, si el nervio se corta, la probabilidad de regeneración completa del nervio es bastante baja. De hecho, en personas adultas, aproximadamente existen, de acuerdo a la literatura, 1 milímetro diario de recuperación del nervio periférico. ¿Eso qué quiere decir?
Por ejemplo, si yo me lesiono por acá, el nervio periférico, en el codo, yo puedo llegar a tomar la distancia que hay desde acá hasta el último lugar donde mi nerva, el nervio mediano, por ejemplo, y si mide 30 centímetros, y si sé que se recupera 1 centímetro por día, yo podría entonces pensar en, mira, si son 30 centímetros, por lo tanto, 1 centímetro diario, voy a tener mínimo en 30 días, quizás ya debería haber una regeneración completa. Entonces, si en 30 días todavía no mueve nada, es porque algo está ocurriendo. Entonces, ahí uno deriva al médico para que le haga un electrodiagnóstico, ¿cierto? Un estudio de velocidad conducción nerviosa, que nos va a decir si la información se está transmitiendo o no se está transmitiendo. Porque si yo trabajo la fuerza de la mano, full fuerza de mano, pues resulta que en la electromiografía sale que no hay señal, ¿qué va a ocurrir? Pucha, y llevamos 1 año de evolución de la enfermedad. Lo más probable es que ya no haya evolución y tengamos que pensar en tratamientos compensatorios, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que tengamos en consideración esto, que son los grados de injuria según Sedón y que en definitiva van a generar distintas estrategias de intervención que no vamos a ver directamente acá, porque la idea es que ahora solamente puedan ya saber que el nervio presenta algunas estructuras que permiten generar una velocidad de la conducción nerviosa, transmitir, y si es que se ve afectada, la información sensitiva y la información motora se ven completamente interrumpidas, ¿ya? Quiero mostrar una última parte, una imagen. Voy a compartir entonces la imagen. Que quiero que vean esto. El nervio presenta capas. El epineuro, el fascículo y el endoneuro. Ya, disculpa. El epineuro, fascículo, endoneuro y perineuro. Ya, entonces voy a proyectarla con enlace para que no quede ninguna duda. Ya, fíjense. El epineuro es la capa más externa del nervio y que está constituido por colágeno. La capa más interna es el endoneuro, porque tenemos que existen, en este caso, epineuro, que es la capa más externa, el perineuro, que sería esta capa, ¿ya? Esta sería la capa del perineuro, y tenemos ahora el perineuro va a rodear un fascículo. Entonces tengo el epineuro rodea todo el nervio. El perineuro va a rodear un fascículo. Y cada fascículo está constituido por una capa que se llama endoneuro, y dentro del endoneuro tengo el axón. Por lo tanto, la compresión de en cualquier parte de este nervio va a generar que en definitiva el axón no pueda transmitir la información nerviosa, por lo tanto se expresa el hormigueo, ¿cierto? Se expresa la parestesia, se expresa el dolor y además se expresa la falta de fuerza. Por eso cuando uno se le queda dormida la pierna y está sentado o sentada, después cuesta caminar y no puede hacer carga de peso. ¿Eso por qué quiere decir? Que la información que se transfiere para el control de la fuerza no pasó porque se comprimió el axón. ¿Ya? Entonces, desde ahí puedo encontrar disminución de fuerza y alteración de la sensibilidad en cualquier lesión que pueda estar dada en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Eso es respecto a este contenido. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a esto? ¿Algo que quieren que les gustaría que explique nuevamente?
¿Alguien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Dejo el micrófono abierto. ¿Estaríamos entonces? Todo claro. Ya, colegas, entonces voy a descansar un poquitito. Llevo haciendo clases ya como 3 horas y media, así que ya estoy como con la cabeza, me duele mucho el ojo ya con el compu, estoy sin mis lentes. Voy a dejar que se descargue un rato, ya voy a desconectar un poco el compu y voy a subirle el link a YouTube para después dejárselo subido por Moodle para que tengan acceso a esto. Mañana voy a tener una hora administrativa, no tengo turno, así que voy a trabajar de mi casa, voy a revisar el cronograma y voy a dar información respecto por el Moodle y por WhatsApp respecto a lo que viene de la asignatura, en primera instancia la prueba, en segunda instancia los contenidos, ¿ya? Cuénteme, Laura. Bueno, es una pregunta así como hablando del tema del túnel del Carpiano la idea de teclear. Esas almohadillas que son como para apoyar las muñecas cuando uno teclean verdaderamente. Sí, para el mouse y para el teclado. ¿Servirían como para evitar, en este caso, el túnel del Carpiano? Sí, mira, ahí compresión, eso ayuda, pero más que para disminuir la compresión, eso sirve porque si el mouse, por lo tanto, fíjese, acá yo tengo el mouse, ya, y esta es la esponjita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a inventar algo aquí. Si yo tengo la esponjita acá, lo que permite es que hago menos grado de extensión de muñeca, porque si no tengo la esponja, el mouse me queda más alto, y si me queda más alto, hago más extensión de muñeca. Si hago más extensión de muñeca, desliza más hacia abajo la primera fila del carpo, y por lo tanto se genera la compresión del nervio por la secundaria la artrocinemática. Entonces, acá con esto... Entonces, ¿qué quiero decir? Que con esta esponjita que tú mencionas, Laura, tengo más arriba la muñeca y por lo tanto el grado de flexo-extensión disminuye. Esa sería como la respuesta a tu pregunta, querida. ¿Me expliqué bien? Sí, sí. Gracias, que no entendía mucho la función que cumplía, solo que me dicen que la usara. Sí. Ocúpala si ocupa llegar el compu, sobre todo ahora a distancia por el tema online. Ocúpala. Ya. Muchas gracias, profe. Ya, querida, entonces estaríamos con la clase de hoy. Voy a dejar grabando. Cuídense mucho.